Buenos días, doctor. ¿Ya quiere que comience? Buenos días, ¿se escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Sí. Bueno, estamos ahorita 18, son 8:09, damos un minuto más, a las 8:10 empezamos. Ok, doctor, muchas gracias. Ah, ¿Pueden ver mi presentación? sí, sí se ve. Ok, doctor, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Espero tengan una excelente mañana. Yo soy su compañero López Alarcón Axel André y les voy a exponer sobre el reflujo gastroesofágico y la enfermedad ácido péptica. Bueno, primero comenzaremos con el reflujo gastroesofágico. Y es vital hablar principalmente de las generalidades, por ejemplo, pues el concepto de reflujo gastroesofágico. Vamos a ver que según la bibliografía tratada que puse para ese concepto, que es del libro del Nelson, refiere que el reflujo gastroesofágico se define con el movimiento retrógrado sin esfuerzo del contenido gástrico hacia el esófago o a la orofaringe. Recuerden este concepto porque el movimiento retrógrado tiene que ser sin esfuerzo necesariamente para que sea considerado como reflujo gastroesofágico. Pero tenemos que aprender este concepto porque hay otros tres conceptos que se parecen a reflujo gastroesofágico, pero pues son muy diferentes en sí, como la regurgitación, que va a ser paso del contenido gástrico refluido a la orofaringe, y el vómito va a ser considerado como la expulsión del contenido gástrico por la boca, mientras que la enfermedad de reflujo gastroesofágico como tal va a ser cuando el reflujo gastroesofágico ya ha causado alguna sintomatología o ya está dañando como tal la parte del esófago. Es muy importante definirlo y diferenciarlo de esta manera. Seguimos hablando de las generalidades. Vamos a ver que el reflujo gastroesofágico, por lo general, va a ser fisiológico en los primeros meses de vida, alrededor del segundo mes, y ya no va a ser fisiológico si pasa de los 12 meses de edad. Si hablamos de la epidemiología, vamos a ver que su prevalencia en la población pediátrica va a oscilar entre el 1,8 al 8,2%, y este porcentaje va a crecer si el neonato pues, es prematuro. Como factores de riesgo, vamos a ver que tenemos el antecedente de reparación de fístulas traqueoesofágicas, tenemos la atresia esofágica, la hernia yatal, la displasia broncopulmonar, el asma también puede ser un factor de riesgo, la fibrosis quística, la escoliosis, la parálisis cerebral espástica, la laringomalacia y la obesidad, así como el antecedente de prematurez. Todos estos pues son factores de riesgo. Y como les dije, pues es vital recordar que va a ser fisiológico a partir del segundo mes hasta por ahí de los 8 meses, más allá de los 12 meses ya no se va a considerar fisiológico. Si hablamos de la clasificación, vamos a ver que tenemos un reflujo gastroesofágico primario y secundario. Primario va a ser cuando existe una alteración a nivel de la motilidad del tracto gastrointestinal, y secundario cuando es debido a enfermedades sistémicas que puedan afectar como tal la función neuromuscular del tubo digestivo. Esto pueden ser infecciones, alteraciones metabólicas, neurológicas y neuromusculares. Otro punto muy importante a tratar es su etiología y la fisiopatología. Pues como tal, vamos a hablar de etiología y fisiopatología del reflujo gastroesofágico solamente cuando éste ya esté generando daño, que sería la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que más adelante les hablaré de su clínica.
pero por lo general va a ser, su fisiopatología se resume en el contacto de las sustancias nocivas que hay en el jugo gástrico a la mucosa esofágica. Pero hay que analizar como tal también la frecuencia del reflujo gastroesofágico, la acidez gástrica, el vaciamiento gástrico y los mecanismos de aclaramiento esofágico, así como la barrera antirreflujo y la hipersensibilidad visceral. Como tal, vamos a entender como barrera antirreflujo, vamos a ver que sus componentes principales va a ser el esfínter esofágico inferior y el diafragma, la cual tiene la función de limitar la frecuencia y el volumen del contenido gástrico que pasa al esófago. También se ha encontrado que la enfermedad por reflujo gastroesofágico ocurre durante relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que puede ser debido a factores como la posición, la menor adaptación gástrica que van a tener los niños en comparación del adulto, el volumen del alimento en relación con el tamaño del esófago, el retardo del vaciamiento gástrico o pues cualquier causa que produzca ese aumento de la presión intraabdominal. El aclaramiento esofágico, ¿cómo lo vamos a definir? Pues ocurre, si recordamos, por el peristalsis esofágico, que va a eliminar como tal el contenido refluido y por la secreción de glándulas esofágicas y salivales que van a neutralizar el pH que se está como tal regurgitando. Otro mecanismo de defensa que vamos a tener es que el epitelio esofágico cuenta con menores estructuras y funcionalidades como la secreción de bicarbonato y las uniones intercelulares que tiene son complejas y esto va a limitar la difusión de las sustancias nocivas que estén en el reflujo. Ahora, ¿por qué es fisiológico hasta los 8 meses, hasta los 8 meses, perdón, se me olvidó mencionarles, esto es porque el paciente, o bueno, el neonato va a tener una posición erguida, va a comenzar a tratar de caminar y va a tener más posiciones erguidas a lo largo del tiempo, por lo tanto va a hacer que el esófago tenga un mayor tamaño, por lo tanto se va a reducir esa incidencia del reflujo. Si vamos al diagnóstico, generalmente cuando es reflujo esofágico, solamente que cuando todavía no hay presencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, se va a basar en una adecuada historia clínica y una cierta exploración física. También podemos pedir estudios de laboratorio. Generalmente estos van a estar indicados para realizar ya el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico y cuando hay mala respuesta al tratamiento, o igual se pueden utilizar cuando tú tienes dudas de que haya alguna malformación que pueda generar este reflujo gastroesofágico. El diagnóstico diferencial que tenemos para realizar para diferenciar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la alergia a la proteína de leche de vaca, que va a generar una hipersensibilidad y va a distender al paciente y esa distensión, este gas va a hacer que pues como tal haya como síntomas, por así decirlo, de reflujo gastroesofágico, lo cual es incierto, se debe principalmente esta patología a la alergia. Recordar que igual el reflujo gastroesofágico como tal es un síntoma y como tal no va a ser una patología. También podemos confundirlo con distensión abdominal, que como este gas va a ser que va a querer salir por algún lado y puede querer intentar salir por el esófago y lo vamos a la madre y lo puede confundir como reflujo. También la enfermedad por úlcera péptica, el vómito y las malrotaciones intestinales. Cuando queremos hacer diferenciales y asegurarnos de que la vía esofágica esté íntegra, hacemos esos estudios de laboratorio de los que les estoy hablando y les hablaré más adelante. Como cuadro clínico de tal de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, recordemos que el reflujo, pues como tal, no es una patología que va a generar un cuadro clínico, pero si hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a ver que el principal síntoma va a ser el vómito. También tenemos regurgitación. Cuando ya es de mayor gravedad, podemos tener pobre ganancia ponderal. Ajá, no va a ganar adecuado peso. Por lo tanto, si no gana adecuado peso, pues tenemos trastornos, como hemos visto, del crecimiento y hasta del desarrollo, si no gana un adecuado peso.
También tenemos que el neonato va a rechazar el alimento, por lo tanto, pues de ahí puede venir la pobre ganancia ponderal, porque también va a tener disfagia u odinofagia, y al tener odinofagia, el bebé pues va a notar como le va a dar miedo comer porque va a asociarlo a, a dolor. También tenemos que puede generar dolor subesternal o abdominal, genera pues esofagitis, esa inflamación por el material gástrico, matemesis y omelena, tos crónica, estridor, sinusitis y laringitis y faringitis. Esto tenemos que tener cuidado con el reflujo claramente porque material gástrico pues como tal lesiona el tejido. Por lo tanto, si broncoaspiramos, podrá lesionar los pulmones y podremos tener una de las complicaciones que es la neumonía química. Por eso es de cuidado la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Si empezamos a hablar de los laboratorios, vamos a hablar del gamagrama, que es un estudio muy importante en donde vamos a ver el mecanismo como tal al deglutir esofágico, porque el gamagrama es un estudio que consiste en que le vamos a dar a ingerir un medio de contraste al paciente y vamos a ver en video la mecánica de cómo va el recorrido de este medio de contraste. Nuevamente, esos estudios están generalmente para ver cómo está la integridad de la vía esofágica y cuando no se responde al tratamiento. Bueno, los criterios para realizar el gamagrama, vamos a ver que, bueno, puede demostrar el reflujo gastroesofágico durante lapsos cortos. Su principal aportación como tal es la medición del vaciamiento gástrico, del que les había hablado en la fisiopatología. Vamos a ver que tiene una sensibilidad del 15 al 59% y una especificidad del 83 al 100%. Como tal, pues valora la función motora esofágica y valora el tiempo de vaciamiento gástrico. Ujú. Pero más importante y el estándar de oro para diagnosticar el reflujo gastroesofágico y la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la pH-metría esofágica de 24 horas. Como les dije, pues es el estándar de oro para el diagnóstico del reflujo gastroesofágico ácido y es un estudio que es realizado durante la actividad de alimentación rutinaria del paciente. Se le coloca un catéter con sensor de pH que va a registrar como tal los cambios que hay de pH durante el estudio. Y vamos a ver que el evento de reflujo gastroesofágico se va a definir por ese estudio cuando en esta prueba haya un evento de reflujo ácido y el pH cae por debajo de 4. Como tal, estudio está indicado, según la guía de práctica clínica, en pacientes con síntomas respiratorios por reflujo gastroesofágico. También está indicado en previa cirugía antirreflujo, también para valorar respuesta al tratamiento farmacológico o quirúrgico y ante la presencia y sospecha de eventos que generan ahogamiento. Tenemos otro estudio que es la endoscopía alta y biopsia del esófago, estómago y duodeno. Esta como tal es útil para determinar la presencia de la severidad de la esofagitis, pero esto ya generalmente cuando es muy crónico. También podemos evaluar si no hay presencia igual, si la vía está bien, la vía esofágica, si no tiene alguna malformación, como por decir, como por ejemplo la estenosis hepática. Y también pues esto lo hacemos para evaluar si hay datos inflamatorios porque en los neonatos, al hacer la endoscopía, la mucosa generalmente se puede ver un poco eritematosa y no necesariamente va a ser inflamación. Entonces, generalmente esto se hace para descartar el infiltrado que generaría la esofagitis y para el esófago de Barrett, que es muy poco común en los niños, pero pues se puede realizar. Vamos a ver que en los hallazgos histopatológicos podemos encontrar una hiperplasia de la capa basal mayor al 25% del grosor y alargamiento de las papilas. Esto está indicado en sospecha de enfermedad secundaria como causa de reflujo gastroesofágico, sospecha de una complicación esofágica, estenosis esofágica y esofagitis.
Vamos a hablar de otros de los estudios más comunes que se realizan, que es una serie esófago gastroduodenal. Básicamente, podríamos ver su similitud con el gamagrama, porque igual le damos a ingerir un medio de contraste al neonato y les vamos a tomar diferentes radiografías para ver cómo va pasando ese medio de contraste. Como tal, el gamagrama es en video y la serie esófago gastroduodenal va a ser pues mediado por radiografías. Ujú. Esa igual es útil para determinar causas anatómicas de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, como la estenosis pilórica, la malrotación intestinal, la hernia hiatal y membrana duodenal. Este va a tener una sensibilidad entre el 26 y 86%, así como una especificidad entre el 21 al 83%. Y está indicada, como claramente les dije, en estenosis esofágica, la calasia, la hernia hiatal, la malrotación intestinal, la enfermedad hipertrófica pilórica infantil, la membrana duodenal y la atresia intestinal. Si nos vamos al tratamiento, vamos a ver que uno de los principales tratamientos y el más importante es el tratamiento no farmacológico, en donde vamos a hacer cambios en la posición al ingerir alimentos, cambios en la posición de dormir para disminuir el riesgo de la broncoaspiración y generar una neumonía química. También la modificación, obviamente, de la dieta, utilizando menos dietas copiosas que podrían generar mayor distensión abdominal y este gas provocar como tal el reflujo gastroesofágico. Y uno de los más importantes es el especiamiento de las fórmulas, en donde vamos a realizarlo con almidón o con cereal de arroz o con fórmulas ya industrializadas para prevenir el riesgo de el reflujo gastroesofágico por la alimentación que le estamos dando al neonato. Si hablamos del tratamiento farmacológico, vamos a ver que los principales van a ser los procinéticos, esto es para prevenir, para aumentar la fuerza del esfínter esofágico inferior. Y uno de los más comunes es la metoclopramida, la que más se ha utilizado, que se puede dar una dosis de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo dosis, 3 o 4 veces al día. Otro muy importante es la cisaprida, que se puede dar de 0,4 a 0,8 miligramos dosis, 3 o 4 veces al día. Que son los más utilizados. También se puede utilizar la domperidona y el betanecol. También podemos utilizar otra serie de fármacos que nos van a ayudar, que nos van a ayudar a estos procinéticos, como pueden ser los antiácidos tópicos, como puede ser el magnesio, el sucralfato, que es un protector de la mucosa gástrica, que al ser ingerido y estar en contacto con el ácido gástrico, forma como una pasta. También podemos usar bloqueadores de receptores histaminérgicos, perdón, clase 2 como la cimetidina. La ranitidina, pues últimamente pues, ya no es utilizada por los efectos adversos que se han encontrado. Y también tenemos a los inhibidores de la bomba de protones, como puede ser el omeprazol, el pantoprazol, lansoprazol. Ok, tenemos que manejarlo con estos medicamentos. Los primeros, pues para aumentar la fuerza del esfínter esofágico inferior, y eso es para prevenir el aumento de la acidez gástrica que pueda propiciar un reflujo gastroesofágico y a la larga la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Pero también hay un tratamiento quirúrgico, que este generalmente es cuando el paciente no responde para nada al tratamiento y pueda tener presencia de algunas malformaciones esofágicas que puedan generar como tal el reflujo. La cirugía por excelencia es la fundoplastía gástrica y la técnica más utilizada es la fundoplicatura de Nissen. Tiene un éxito que varía entre el 57 y el 92% y tiene una baja mortalidad del 0 y 4,7%. Como les dije, está indicada principalmente en pacientes que no responden al tratamiento médico, llevando de forma adecuada y con manifestaciones ya graves. También la presencia de estenosis esofágica péptica y niños con síntomas respiratorios.
Si hablamos de las complicaciones del reflujo gastroesofágico, vamos a ver que pues, podemos tener esofagitis, la estenosis esofágica, el esófago de Barrett, que en realidad, como le reitero, es muy bajo el riesgo. Ajá, y porque de hecho tiene un riesgo del 13% en los niños. También podemos tener neumonías recurrentes porque el contenido gástrico puede pasar al área respiratoria. También podemos tener hipoproteinemia y la anemia. Esto, pues, como les dije, el neonato va a empezar a dejar de comer por el dolor, bueno, por la esofagitis, por la dinofagia y relacionar el alimento con el dolor. Y entonces puede generar, pues, esto, una pérdida de peso, pues, importante. Y bueno, a su izquierda podrá notar todos los síntomas característicos de las complicaciones, pues, para lograr identificarlos. Los criterios de referencia que menciona la guía de práctica clínica son los siguientes. Es la irritabilidad o llanto intenso, la persistencia o progresión de síntomas a pesar del tratamiento farmacológico, la hemorragia digestiva alta o baja, los síntomas respiratorios como la apnea, las sibilancias, estridor y la tos crónica, otros síntomas sistémicos como la falla en el crecimiento y la sospecha de una enfermedad secundaria como causa de reflujo gastroesofágico. Entonces, estos van a ser los criterios de referencia para pasar a un segundo o a un tercer nivel de atención. Y bueno, eso es todo de enfermedad del reflujo gastroesofágico. Ahora pasaremos a otra patología muy común en el área de gastroenterología. Bueno, más bien no tan común en el área de gastroenterología, que es la enfermedad ácido péptica. De igual manera, comenzaremos con las generalidades, en el cual vamos a ver que es un trastorno inflamatorio crónico de la mucosa gástrica y duodenal. Esta es una de las principales causas importantes de dolor abdominal en pacientes pediátricos. Por ejemplo, cuando veamos dolor abdominal, vamos a ver que va a haber diferentes etiologías por grupo etario, pero esta es una de las principales en pacientes pediátricos de dolor abdominal. En la epidemiología vamos a ver que la tasa de incidencia como tal pues es baja, es de 4.4 por cada 10.000 niños, con una frecuencia del 3 al 6% en aquellos que han sido llevados a endoscopia digestiva superior. La infección por Helicobacter pylori, porque a la hora de enfermedad acidopéptica en el adulto, pues luego pensamos en Helicobacter pylori, pero es demasiado rara en niños, más en el primer año de vida, pues porque la madre como tal está llevando en control, pues queremos que de adecuado de higiene de los alimentos. Su prevalencia de Helicobacter pylori es muy baja en la infancia y va a aumentar conforme la edad, pero pues esta generalmente se puede presentar en países en vías de desarrollo, eh, porque pues como tal pues hay niveles de pobreza, va a haber mala higiene de los alimentos y pues podría condicionar a la presencia del Helicobacter pylori. Como reiterando, es una causa importante de dolor abdominal en pacientes pediátricos. Y pues para hablar de él, porque también tenemos que hablar del Helicobacter pylori, porque si hay una incidencia, aunque es baja, pero la hay. Vamos a ver que recordar que la transmisión entre microorganismos es el contacto persona a persona. Puede haber contagio fecal oral, oral oral, y últimamente en las últimas investigaciones se ha visto que puede tener un factor genético. Los factores de riesgo para tener enfermedad acidopéptica, como tal, va a ser la infección por Helicobacter pylori, la presencia de algunos fármacos, como puede ser AINES, el tabaco, los bifosfonatos, el alcohol y suplementos de potasio. Se preguntarán por qué el tabaco, si como tal un niño pues no es común que fume. Entonces, esto es por los fumadores pasivos. Si el padre tiene el hábito tabáquico y acostumbra a fumar al lado de su hijo, pues como tal puede generarle esta enfermedad acidopéptica. También los traumatismos cranioencefálicos, la lesión por quemaduras,
La hipotensión también es un factor de riesgo. Si hablamos de la clasificación, vamos a ver que se va a dividir en una clasificación según su etiología, va a ser primaria, y esto ocurre por pérdida de tejido por exposición a altos niveles de ácido y pepsina, y su evolución va a ser crónica. Y las úlceras es muy común que aparezcan en el duodeno, y la principal causa pues va a ser Helicobacter pylori. Ajá, la secundaria se va a dar en presencia de factores ulcerogénicos identificables que son muy diferentes a Helicobacter pylori. Va a ser de carácter agudo y las úlceras se van a localizar en el área gástrica. Y esto puede ser ocasionado, por ejemplo, como les dije anteriormente, por medicamentos como los AINES, el cloruro de potasio, la dexametasona, el ácido valproico, algunos medicamentos que se usan para quimioterapia. También puede ser secundaria de estrés, infección por citomegalovirus, puede ser hasta autoinmune por la enfermedad de Crohn y por alergias alimentarias. Si hablamos de su fisiopatología, vamos a comenzar como tal por el cuadro verde y vamos a ver que esta inflamación de la mucosa gástrica y duodenal va a resultar como tal en general del desequilibrio entre factores agresores y protectores. Como factores protectores tenemos la capa de moco, que va a estar constituida, como si recordamos nuestras clases de histología, por glicoproteínas, bicarbonato y prostaglandinas. Ajá. Aquí ya tenemos un punto importante, pues como tal, la capa de moco pues está mediada igual por prostaglandinas y pues ya sabemos que ciertos medicamentos como los AINES inhiben las prostaglandinas. No directamente, claro. También tenemos la barrera gástrica de la mucosa, que corresponde con su capa epitelial, el tejido submucoso, la microcirculación y uniones intercelulares. Y por último, vamos a tener la secreción de bicarbonato, que va a hacer que se regule el pH, que no sea tan ácido. Los factores agresivos, pues tenemos el ácido gástrico, la pepsina, las sales biliares, las alteraciones vasculares que puedan disminuir la microvasculatura, el estrés, las sustancias gastrolesivas como el alcohol, AINES, la infección por Helicobacter pylori y el citomegalovirus. Eh, si hablamos, eso es si hablamos, por ejemplo, de la secundaria, ¿no? Pero si hablamos de la primaria, como les hablé anteriormente en la clasificación, vamos a ver la presencia de Helicobacter pylori, que en general pues es una bacteria gram negativa. Vamos a recordar que la primoinfección se adquiere en la infancia, dando lugar a una gastritis aguda que va a cursar con hipocloridria y un periodo transitorio de síntomas dispépsicos. Cuando pasan un par de semanas se convierte ya en un proceso crónico. Eh, Esta bacteria va a generar lesiones a la mucosa por producir citotoxinas termolábiles llamadas BAC-A, que va a generar un daño directo a la mucosa. Hay otra segunda vía por la que va a generar lesiones de manera general y va a ser secundaria a una respuesta inmune que va a reclutar, va a haber un infiltrado de neutrófilos, macrófagos, linfocitos T y B, y así como células plasmáticas. Y bueno, para realizar el diagnóstico, nuevamente se basa en una adecuada historia clínica, a hablar de sus antecedentes, y averiguar si ha tomado ciertos medicamentos, si tiene sus hábitos alimenticios y de higiene en los alimentos, así como una buena exploración física. También vamos a ver que, bueno, si ya hablamos del cuadro clínico de lleno, vamos a ver que los síntomas son episódicos, repitiéndose en semanas y meses. Los síntomas más comunes es epigastralgia, que mejora con la comida y con antiácidos, la sensación de plenitud también, pero pues obviamente tratamos en pediatría, se trata en niños igual menores de a 10 años, que pues obviamente es imposible que describan el dolor como es la epigastralgia, perdón, igualmente la sensación de plenitud. En ellos vamos a notar como tal la anorexia y la irritabilidad. Esto va a ser más común durante las comidas y hasta puede presentarse hemorragias. Siguiendo con el cuadro clínico, en caso de úlceras podemos tener melena,
vómito y hematemesis, que estos son cuando el cuadro clínico ya se empieza pues a agravar como tal, porque más adelante tenemos los síntomas de alarma, que son, bueno, ese es un signo, la pérdida de peso, la presencia de sangre en las deposiciones, vómitos significativos, dolor nocturno que interrumpe el sueño y la anemia. Estos ya van a ser síntomas como tal, pues de alarma, en donde pues tenemos que ver qué está pasando. Para hacer el diagnóstico clínico, igual encontré que en este libro que podemos utilizar la presencia de criterios mayores y criterios menores. Vamos a ver qué se va a basar. El diagnóstico lo podemos hacer clínicamente si tiene la presencia de dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, así como también cuatro criterios menores. Los criterios mayores es el vómito recurrente, que se va a presentar por lo menos 3 veces al mes, el dolor abdominal en el epigastrio. Los criterios menores van a ser el dolor abdominal que interrumpe el sueño, la sensación de ardor retroesternal, la pirosis, que es esa sensación de acidez estomacal, la dolor abdominal en el mesogastrio, la relación de síntomas con la alimentación, como puede ser la inapetencia, la pérdida de peso, las náuseas, la sensación de saciedad temprana, historia familiar de enfermedad acidopéptica o síndrome del intestino irritable. Entonces, pues aquí podemos usar estos criterios mayores y estos criterios menores. Vamos a realizar un diagnóstico diferencial, porque sí hay una muy gran diferencia entre esofagitis, dispepsia no ulcerosa y enfermedad ulcerosa péptica. Como tal, este cuadro lo saqué del libro de Nelson, lo traje, lo añadí a la presentación porque se me hace muy importante que diferenciemos entre estos trastornos, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, gastritis que dispepsia. Más adelante les hablaré por qué. Y tampoco va a ser lo mismo esofagitis. La esofagitis puede ser ocasionada por un reflujo esofágico, gastroesofágico, que puede ser ocasionado por este aumento de la acidez gástrica que puede generar una relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, pues aquí como tal les dejé el cuadro clínico de cada una de estas tres, así como el estudio clínico que es necesario realizar. Si hablamos de estudios de laboratorio para diferenciales, se puede generar una pHmetría esofágica de 24 horas, como les dije, para pues ver, descartar la presencia de reflujo, porque se puede confundir estas dos entidades. También podemos hacer estudios de motilidad intestinal, un test de función de calcio secretina, que eso generalmente es para descartar tumores de páncreas que generan gastrina, y también la ecografía abdominal, pues para ver qué otras entidades podrán ser. El estudio, pues, que se hace para la enfermedad acidopéptica, obviamente sigue siendo la endoscopía y sus indicaciones van a ser dependiendo de la frecuencia e intensidad de los síntomas. Si tenemos síntomas que son muy intensos y la frecuencia de acidez y de estos síntomas es demasiada, pues obviamente está indicado. También depende del diagnóstico diferencial en la tabla que les puse anteriormente. Y también el sangrado digestivo, si hay sangrado digestivo, si hay disfagia, si hay rechazo completo de la alimentación y vómitos sucesivos. ¿Para qué es importante igual la endoscopía? Pues vamos a diferenciar entre enfermedad acidopéptica y gastritis. La enfermedad acidopéptica, recordemos que es el cuadro clínico que sin la endoscopía y sin ver la presencia de infiltrado e inflamatorio en la mucosa gástrica. Cuando ya vemos este infiltrado en el estudio histopatológico, hablamos de gastritis. Además, también podemos encontrar hallazgos de úlceras y más si las encontramos en úlceras duodenales o úlceras gástricas, podemos diferenciar, como les dije, entre la enfermedad acidopéptica primaria y la secundaria. La primaria mediada por Helicobacter pylori y la secundaria por otros factores. También es muy importante, aunque no es tan común, tenemos que hablar también de Helicobacter pylori. Su diagnóstico pues se puede basar en un examen que ya todos conocemos, que es el test del aliento, en donde vamos a ver la capacidad de esta bacteria para producir ureasa, y esta va a hidrolizar la urea y va a liberar CO2, ajá, que se va a excretar por la respiración.
Tiene una sensibilidad del 95 al 100%, siendo el estándar de oro a una especificidad mayor del 95. También podemos hacer la serología, una PCR fecal, etcétera. Una endoscopia digestiva alta más biopsia, pero que ya sería una técnica demasiado invasiva. Por lo tanto, pues sigue siendo de preferencia el test del aliento. El tratamiento no farmacológico y muy importante es modificar obviamente los estilos de vida en general, cuidar los hábitos alimenticios, dar alimentos alimentación menos copiosas, menos irritantes, también cuidar la higiene y la calidad de los alimentos y suspender en mayor medida medicamentos o sustancias que pudieran dañar como tal esta barrera de protección de la que les hablé. Si hablemos del tratamiento farmacológico, igual se puede dar a antagonistas histaminogérgicos del tipo 2, ya comúnmente como nos ocupa la ranitidina, podemos cambiarlo por la cimetidina. También podemos, obviamente, tenemos que utilizar inhibidores de la bomba de protones para reducir la acidez gástrica, como puede ser el omeprazol, a dosis de 1 miligramo kilogramo por día, el lansoprazol, el pantoprazol, esomeprazol y el sucralfato, que es una, como les expliqué anteriormente, que es un agente citoprotector que se convierte como tal en una pasta que se va a ir a la mucosa para protegerla pues de la acidez. Pero también tenemos el tratamiento de Helicobacter pylori, que esto va a estar indicado cuando hay una úlcera péptica, que en general puede ser gástrica o duodenal, complicado o no, antecedentes de mostrado úlcera péptica, linfoma gástrico tipo mal, y pacientes pacientes gastrectomizados por cáncer gástrico residual, y también se me olvidó agregar, pues que tengamos el diagnóstico presuntivo bueno, el diagnóstico por laboratorios, perdón, de Helicobacter pylori. Los medicamentos que vamos a utilizar como tal son antibióticos e inhibidores de la bomba de protones, como puede ser antibióticos como amoxicilina, claritromicina, metronidazol. También podemos utilizar el omeprazol, subsalicilato de bismuto y incluso pueden utilizarse tetraciclinas, pero pues hay un esquema del cual les hablaré en esta siguiente tratamiento, que es la terapia triple, que es la que comúnmente se utiliza mayormente, que es el bismuto, más dos antibióticos como la amoxicilina y el metronidazol, o puede ser igual cambiado el bismuto por el omeprazol, más amoxicilina y metronidazol, y también podemos utilizar omeprazol más claritromicina y metronidazol. Tenemos la terapia secuencial, que es las de segunda línea, que es el omeprazol más amoxicilina, el omeprazol más claritromicina, la tetraciclina o metronidazol. Otros tratamientos que tenemos que agregar son los probióticos. Es muy importante utilizar probióticos más y en niños que hayan sido tratados con antibióticos de alto espectro o antibióticos de bajo espectro, pero de manera crónica. Tenemos que utilizar probióticos pues para cuidar la mucosa gástrica y podemos usar lactobacillus reuteri como tratamiento coadyuvante junto a la triple terapia, reduciendo mayores complicaciones. Y también está el proceso quirúrgico que solo se va a indicar en casos de hemorragia severa, que no van a responder a otros tratamientos. También, obviamente, si hay perforación y en algunos casos úlceras recurrentes. Las complicaciones, pues como tal, pues sí es el sangrado digestivo, que puede comenzar por una perforación, generar un sangrado digestivo, también por la estenosis pilórica y pues por estos sangrados puede haber anemia y también por este proceso inflamatorio puede haber desnutrición porque como tal no se pueden absorber bien los nutrientes. Pronóstico, pues por lo general, la progresión hacia atrofia gástrica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer gástrico es muy rara, no alcanza ni siquiera el 1% de los pacientes con infección de Helicobacter pylori. Por lo tanto, si hay un buen adecuado tratamiento y un adecuado manejo multidisciplinario, vamos a ver que no va a haber ciertas complicaciones y va a cursar con un buen pronóstico el paciente. Y esas son mis fuentes bibliográficas.
Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda. Preguntas, dudas, comentarios. De mi parte no, doctor. Ok. Entonces ayer quedaba una pregunta de las de ayer que quedó sin resolver. ¿Pudieron preguntarle a la doctora los que fueron a Neumo ayer? Nos comentó que era a ver, oscilometría y también se puede hacer la de óxido nítrico exhalado. Ok. Sí, sí, es cierto. La de óxido nítrico, el único problema es el costo del óxido nítrico. Es un poquito caro y eso a nivel institucional es un poco más complejo hacerlo por la cuestión de los presupuestos, pero la oscilometría sí es la que se hace más frecuentemente. Ok, muchas gracias. Entonces ya queda esa pregunta de ayer queda resuelta. Pues bueno, este es un tema que no es muy complejo, es un tema que es breve, bueno, estos dos temas, pero sobre todo el de reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente en los lactantes. Recuerden que en el recién nacido el reflujo puede ser fisiológico, puede presentarse el reflujo hasta los 3, 4 meses de edad, pero cuando empieza a repercutir sobre el crecimiento y el desarrollo, pues ya se considera que es eh, patológico. Ahora también los pacientes que tienen reflujo grado 3 o grado 4 desde el periodo neonatal, pues también son meritorios a veces de inicio de tratamiento. Primero con medidas generales, después tratamiento farmacológico y finalmente los que llegan al tratamiento quirúrgico, que afortunadamente son los menos de los pacientes, más o menos un 10% puede llegar a este tratamiento. Y estos son niños que ya cuando se decide la cirugía, pues tienen todas las complicaciones que comentó su compañero. Entonces, la enfermedad ácido típica no es tan frecuente en pediatría, es más frecuente en los adultos o a partir de la adolescencia, pero eh, sí es importante considerarla. Los niños que tienen dolor crónico abdominal, que lo vamos a ver más adelante, por una causa de dolor y más bien de ardor, pero los niños lo interpretan como dolor. Entonces aquí es a veces difícil establecer el diagnóstico de entrada porque se confunde pues, con cualquier otra etiología de dolor abdominal, ¿no? Y eso pues lo veremos el lunes. Entonces fue una clase corta, pero pues son temas importantes. Si no quedan dudas o comentarios, pues bueno, terminamos por el día de hoy. Ahorita les mando las clases de la próxima semana. Pues nos veríamos el lunes a las 8. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues nada.